Ah, ok, sí, señor. Bien, entonces, bueno, yo creo que aquí me equivoqué, código de pantalla. Vamos a compartirle el escritorio. Perfecto. Bien, entonces para hoy, pues, la idea es como hacer un recorrido por el contenido de elemento de competencia 2 que está en desarrollo, en la cual debemos asegurar la correcta ejecución de procedimientos para la obtención, análisis, presentación de evidencia digital ante la comisión de un punible o incidente informático. Ese es el elemento de competencia 2 que está en desarrollo. Entonces, el tema 1 tiene que ver con la metodología de análisis forense. Pues la conexión a Internet y a los avances tecnológicos ponen los equipos y las redes informáticas actividades criminales como la intrusión no autorizada, el fraude financiero, robo de identidad y la propiedad intelectual. Entonces nosotros vemos que sobre todo en esta época de pandemia se han incrementado mucho este tipo de delitos. ¿Sí? Entonces los usuarios están siendo presa a veces por desconocimiento, otras veces por ingenuidad de diferentes delitos que se están dando. Por ahí hay un documento de la Policía Nacional donde sacaron un reporte y se ve considerablemente el aumento de este tipo de delitos. Bien, entonces encontramos ahí que el correo electrónico se puede utilizar para acosar a personas, transmitir imágenes con claro contexto sexual, realizar otras actividades malintencionadas. Dichas actividades exponen a las organizaciones a riesgos éticos, legales y financieros y a menudo las obligan a realizar investigación de equipos internos. Eso lo dice Microsoft y lo digo por allá en el 2007. Entonces vamos a hablar de un modelo de investigación informático. Eso tiene que ver con el examen forense, es la prevención, identificación, extracción, documentación e interpretación de medios informáticos para el análisis de evidencia o de la causa raíz. Ahí tenemos unos autores que son los que expresan esa información. Entonces, basado en este gráfico, que es la evaluación, adquirir, analizar y reportar elaborar el reporte de la información que se tenga. Entonces, basado en este 4 pasos, se describe un modelo de investigación, el cual vamos a desarrollar entonces, y aquí están pues descritas las 4 fases que te contaba, que es valorar la situación, la cual consiste en analizar el ámbito de la investigación y la acción a emprender. Luego venimos a hablar de obtener los datos, la cual consiste en reunir, proteger y conservar la evidencia original, analizar los datos, examinar y establecer una correlación entre la evidencia digital y los eventos de interés que ayudarán a crear el caso. Informar acerca de la investigación, reunir y organizar la información recopilada y escribir el informe final. Entonces, se resumen en esas 4 fases. Entonces, podemos mirar aquí que antes de empezar un proceso de informática forense, viene algo fundamental que tiene que ver con la toma de decisión. Entonces dice que antes de iniciar cada una de las fases generales de la investigación se debe aplicar el proceso inicial de toma de decisión que se muestra en la figura. ¿Qué significa eso? Debería presentarse el hecho ante las autoridades, ante la ley. Si te dice que sí, entonces es mejor que termines la investigación interna, que contactes a las agencias legales de tu jurisdicción y que proveas asistencia. ¿Por qué? Porque para hacer una investigación forense pues se necesita de una autorización, se necesita de personal
altamente calificado y autorizado para llevar a cabo este tipo de investigación. Pero si no se lleva con fines judiciales, entonces se puede continuar con un proceso de investigación interna. Sin embargo, aunque sea interna, se deben llevar a cabo entonces unos procesos, unas fases con una serie de pasos. Y la primera entonces veíamos que es la evaluar la situación, en la cual se describe cómo realizar una evaluación exhaustiva de la situación, cómo establecer el alcance y los resultados necesarios para una investigación interna a través de 5 pasos. Entonces vamos a ver ahorita cuáles son: la notificación de decisión, aplicación de revisiones, la identificación, conducir la evaluación y preparar la evidencia, la adquisición de evidencia. Entonces vamos a ver cada uno de esos 5 pasos aquí. Entonces tenemos la primera, que es notificar a los responsables de la toma de decisiones y adquirir la autorización. Para llevar a cabo una investigación, primero se debe obtener la autorización, a menos que las políticas y procedimientos existentes proporcionen autorización de respuesta a incidentes. Luego se debe realizar una evaluación exhaustiva de la situación y definir un curso de acción utilizando las prácticas recomendadas. Entonces, fíjense que nosotros, si en la empresa no existe unas políticas y procedimientos existentes que proporcionen autorización para hacer un proceso de investigación, primero debemos entonces notificar a los responsables de la toma de decisiones que lo autoricen. Y esa autorización no puede ser verbal, debe ser por escrito, porque cuando se hace una investigación forense, vamos a acceder a datos confidenciales y privacidad de la persona investigada, y con la ley de protección de datos pues tenemos que tener todo eso muy bien respaldado, ¿sí? Mediante una autorización por escrito. Si no es por escrito, mejor que no la hagas, porque te pueden meter en lío. Entonces, si no existen políticas y procedimientos escritos de respuesta a incidentes, notifique a los responsables de la toma de decisiones y obtenga autorización por escrito para llevar a cabo la investigación. Documentar todas las acciones que realicen relacionadas con esta investigación. Eso es muy importante, la documentación. Hay que asegurarse de que haya un resumen documentado completo y preciso de los eventos y decisiones que se produjeron durante el incidente y la respuesta al incidente. Esta documentación puede ser utilizada en última instancia en los tribunales para determinar el curso de acción que siguió durante la investigación. Entonces, si no se lleva esa documentación, pues es como si no se hiciera nada. El siguiente paso es notificar a los responsables. Bueno, estamos, perdón, en el mismo paso. Dependiendo del alcance del incidente y ausente de cualquier problema de seguridad nacional o de seguridad de la vida, la primera prioridad es proteger a la organización de más daños. Después de que la organización es segura, la restauración de los servicios, si es necesario, y la investigación del incidente son las próximas prioridades. Entonces, fíjese que si es un incidente muy grave de seguridad nacional o de la vida, la prioridad es proteger a la organización de más daño. Si es un incidente de seguridad nacional o de vida, pues eso va por encima de cualquier cosa. Sí, eso no tiene. Si no es de eso, pues la prioridad es proteger a la organización de que se sufra más daño. Y después que ya asegure de que no se van a seguir cometiendo más daño, entonces, de que ya se ha organizado, ya que se ha asegurado la organización, pues se va a restaurar los servicios si es que se requieren restaurar. Y luego a iniciar la investigación. Eso tiene que ver entonces con esa primera fase. La segunda es revisar las políticas y las leyes. Pues al comienzo de una investigación informática es importante entender las leyes que podrían aplicarse a la investigación, así como las directivas internas de la organización que puedan existir. Tener en cuenta las siguientes consideraciones importantes. Entonces, mire que nosotros tenemos que apegarnos a lo que esté establecido, por ejemplo, primeramente en la Constitución Política, que es la norma de norma, ¿verdad? Y de ahí luego tendríamos que irnos a la Ley de Protección de Datos,
tendríamos que tener lo que es el Código Penal, porque en fin hay que asegurar todo esto y mirar qué leyes aplica. Determinar si tiene autoridad legal para llevar a cabo una investigación, eso es muy importante, porque si no se tiene, es mejor que no lo haga. Tiene su organización política y procedimientos que aborden los derechos de privacidad de empleados, contratistas y otras personas que utilizan esta red, lo que yo te decía ahora rato. Especifican tales políticas del procedimiento, las circunstancias en las que se permite la supervisión. Si no lo hay, entonces tiene que estar por escrito la autorización. Muchas organizaciones afirman en sus políticas y procedimientos que no hay expectativa de privacidad en el uso del equipo de la organización, correo electrónico, sitio web, teléfono o correo, y que la empresa se reserva el derecho como condición de empleo para monitorear y buscar estos recursos. Todos los empleados, contratistas y visitantes deben ser notificados de su existencia. Si no se está seguro, ponerse en contacto con la dirección, asesorarse legales o, si es necesario, con las autoridades locales. Entonces, fíjese todo lo que implica iniciar una investigación forense. Consulte con un asesor, con sus asesores legales para evitar posibles problemas de manejo inadecuado de la investigación, los cuales pueden incluir comprometer los datos personales de los clientes. Ahí empezamos ya la privacidad. Violar cualquier ley como la de protección de datos y privacidad. Incurrir en responsabilidad penal o civil por interceptación indebida de comunicaciones electrónicas. Visualización de información confidencial o privilegiada. Los datos confidenciales que se puedan comprometer la confidencialidad de la información del cliente solo deben ponerse a disposición como parte de la documentación relacionada con la investigación y si se refiere directamente a la investigación. Entonces mire que eso es muy importante. Asegurarse de que se aborden los siguientes problemas de privacidad y confidencialidad del cliente. Todos los datos deben transferirse de forma segura. Sí, no vamos a exponer la información que esté confidencial para que se exponga de tal manera que otras personas puedan entonces acceder a ella, sino que se tiene que garantizar que esa transferencia sea segura. Y además almacenarse en equipos locales o nunca en la red. Y no debe ser fácilmente accesibles. Debe tener su contraseña, pero además de tener llave de acceso al espacio físico donde esté eso almacenado. Todos los datos deben mantenerse durante el periodo especificado por los asesores legales o la policía local después de que se cierre la investigación. Por eso tiene un periodo de tiempo en la cual se tiene que mantener toda la evidencia, así se haya ya hecho el fallo, así se haya terminado, porque hay que guardarla. Si los datos forman parte de un posible caso penal, consulte con el organismo encargado de hacer cumplir la ley que investiga el caso. Si el caso es un caso civil, consulte con los asesores legales de la organización. Mantener copias digitales de pruebas, impresiones de prueba y la cadena de custodia de todas las pruebas. En caso de opciones legales, la preservación de la cadena de custodia se logra mediante la presentación de documentación verificable que indica quién manejó la evidencia, cuándo la manejó y las ubicaciones, fecha y horas de donde se almacenó la evidencia. El almacenamiento seguro de prueba es necesario a la custodia, no puede ser verificada. Entonces, si no se hace almacenamiento seguro de pruebas, la custodia no puede ser verificada. Encontramos el siguiente paso, que es identificar los miembros del equipo de investigación. Entonces, ya se tiene que determinar quién debe responder a un incidente. Es importante para llevar a cabo una investigación informática interna exitosa. Dice que idealmente la membresía del equipo debe establecerse antes de que sea necesario para una investigación real. Fíjense que en las organizaciones ya debería haber un equipo conformado para realizar posibles casos de investigaciones forenses.
Entonces se debe identificar a una persona que entienda cómo llevar a cabo una investigación. La credibilidad y la estabilidad de la persona que realiza la investigación a menudo se examina si una situación resulta en un proceso legal en un tribunal de justicia. ¿Para qué? Para determinar si la persona que condujo la investigación realmente tiene las competencias. Identificar a los miembros del equipo y aclarar las responsabilidades de cada miembro. Entonces la investigación... Perdón, profe. Sí. En eso habría un rol como específico dentro de una empresa como para ser candidato, para ser miembro de un equipo de investigación. Claro, es que no cualquier persona puede ser miembro de un equipo de investigación en una organización. Tiene que tener conocimientos en términos generales de lo que es la informática forense y ser especialista en una rama, tal vez, no sé, en base de datos, en sistemas operativos, en telecomunicaciones, para poder investigar, porque recuerde que este campo es muy amplio. Entonces, yo pueda que sea un duro en sistemas operativos, pero no soy de redes. Y si tengo que ir a redes, entonces necesitaría a alguien de redes que conozca. O si no sé nada de base de datos, pues tendría que tener el peso de base de datos. O necesitamos de los tres, el experto en sistema operativo, el de redes y el de base de datos, ¿cierto? Porque se requiere para llevar. Pero Bien. digamos, si llegase a hacer una investigación que es sobre la misma área de tecnología, ahí sí que, ¿qué soluciones? ¿Algo externo podría existir ahí? No, puede ser interno también. Se entiende pues que si hay alguien que se sospeche y forma parte del equipo, para la investigación se excluye y el equipo pues continúa la investigación por efectos de ética, ¿verdad? Pero la idea es que si es interna, pues se haga con el mismo equipo. Ahora, si ya es muy grave y se presume de que hay varios implicados dentro del área de TI, sería mejor hacer una contratación externa, definitivamente, aunque la investigación sea interna, para que esas personas sean más objetivas, porque ya entonces de pronto vemos que es el amigo, el compañero, y no queremos tirarle el agua sucia, entonces no vamos a ser 100% objetivos. ¿Sí? Entonces, si ya vemos Ok, que... profe, sí, hacia allá íbamos, la pregunta era, ¿qué pasaba de pronto en ese caso? Listo, perfecto. Bien, entonces identificar a un miembro del equipo y aclarar la responsabilidad de cada miembro. O sea, cada miembro tiene una responsabilidad. No es que va a hacer todo, ¿no? Asignar a un miembro como líder técnico para la investigación, o sea, la persona que va a dirigir el equipo. Debe ser una persona con habilidades técnicas y en experiencia en investigaciones informáticas. Bueno, el siguiente paso es identificar a los miembros. Estamos ahí, mantenga el equipo de investigación lo más pequeño posible para garantizar confidencialidad. O sea, no, tampoco que debe ser muy numeroso. Involucre a un equipo de investigación externo de confianza si la organización no tiene personal con las habilidades requeridas. Ahí es donde íbamos. Si no hay personal o están implicados varios, entonces hay que requerir a un personal interno de confianza. Hay que contratar unos servicios. Lo que pasa es que esto siempre sale muy costoso, pero bueno, si el caso lo merita, es necesario. Asegurarse de que cada miembro del equipo tenga los conocimientos necesarios para llevar a cabo las tareas asignadas. Eso es muy importante. No se va a elegir a un miembro del equipo simplemente por tenerlo de figura, sino que realmente sea una persona que tenga los conocimientos técnicos para llevar a cabo las tareas. Importante, la naturaleza volátil de la evidencia digital hace que sea fundamental llevar a cabo investigaciones de manera oportuna. Asegúrese de contar con la disponibilidad de todos los miembros del equipo durante la investigación. Esa es la otra. Si hay un equipo y se inicia una investigación, todos los integrantes deben estar 100% disponibles. ¿Por qué? Porque cada uno es un experto en un área y se va a requerir para llevar a cabo la investigación. Entonces, llevar a cabo una evaluación exhaustiva. El siguiente paso. Se requiere una evaluación exhaustiva y claramente documentada de la situación para priorizar las acciones y justificar los recursos para la investigación.
Debe definir el impacto actual y potencial del incidente, identificar la infraestructura afectada y obtener una comprensión lo más completa posible de la situación. Esta información ayudará a definir un curso de acción adecuado. Entonces, es muy importante que se evalúe exhaustivamente y claramente documentada la situación para poderla comprender en su totalidad. Aquí dice que utilizar la siguiente práctica, entre ellas se tiene utilizar toda la información disponible para describir la situación, su gravedad potencial, las partes potencialmente afectadas y si está disponible, las partes o partes sospechosas. ¿Sí? Si ya hay alguien implicado que sea sospechoso, pues hay que documentarlo. Identificar el impacto y la sensibilidad de la investigación en la organización. Por ejemplo, evalúe si implica datos de cliente, detalles financieros, registro de atención médica o información confidencial de la empresa. Evaluar el impacto potencial en las relaciones públicas de la organización. Esta evaluación probablemente va más allá de la experiencia de TI. Debe hacerse en conjunto con la administración y los asesores legales. Entonces tenemos que evaluar cuál puede ser ese impacto para la organización. Y esa decisión se debe tomar en conjunto con la administración y los asesores legales. Analizar el impacto comercial del incidente a lo largo de la investigación. Enumere el número de horas necesarias para recuperarse del incidente, las horas de tiempo de inactividad, el costo de equipo dañado, la pérdida de ingresos y el valor de los secretos comerciales. Tal evaluación debe ser realista y no exagerada. Los costos reales del incidente se determinarán en una fecha posterior. Entonces se tiene que hacer como una aproximación lo más real posible de todos esos aspectos. ¿Y para qué se hace? Para tener una idea de la magnitud del incidente. Digamos, hay costos que son como no son muy tangibles, ¿no? Sí. Porque digamos que el tema de secretos comerciales, pues como puede que pues es muy difícil como valorar algo como un secreto comercial, ¿no? Ajá, pero igual si se llegara a pasar, imagínate que se llegue a un intruso y entre a la Coca-Cola y le robe el secreto de la Coca-Cola. Es un secreto comercial. Y entonces ese secreto lo puede vender a la competencia y crear productos para hacer. Eso es gravísimo para la organización. Entonces, eso debe estar muy bien protegido, pero eso puede ser un caso, por ejemplo. O el caso de las distintas, no sé, una casa de bebidas famosa como Johnny Walker, yo qué sé, de estas casas de bebidas que son famosas, que se le roben la fórmula. Entonces todo eso tiene unas grandes implicaciones. Claro que eso está muy bien resguardado, pero bueno, nunca se pueden descartar del todo, ¿verdad? Porque pueden cometerse ese tipo de incidentes. Bien, creo que me perdí. Me perdí aquí, se me movió, se está disponible la parte de eso. Ay, Dios mío, me perdí. Al llegar a cabo, está la siguiente, identificar las implicaciones. La siguiente, eso. Aquí íbamos, ¿verdad? Captura, no. Sí, señor. Sí, que el anterior terminaba en los costos. Ok. Entonces, llevar a cabo la evaluación. Listo, tener la documentación. No, pero es la siguiente. Me perdí. Es que me pulsé acá y no sé ni cuántas se me corrieron. Identificar la red implicada, no. Iba por aquí, sí, el impacto comercial, listo. Entonces, llevar a cabo una evaluación exhaustiva, vamos ahí en el mismo paso. Entonces, analizar los recursos intangibles afectados, como el impacto futuro de la reputación de las relaciones con los clientes y moral de los empleados. No inflar la gravedad del incidente. Este análisis es solo con fines informativos para ayudar a comprender el alcance del incidente. El impacto real, bueno, sí. Usar la siguiente práctica recomendada.
Identificar redes implicadas, el número de equipos afectados y el tipo de equipos afectados. Red, el número de equipos y el tipo de equipos. Entonces, eso es muy importante. Obtener la documentación de la topología de red, que debe incluir un diagrama de red detallado que proporciona información de la infraestructura sobre el servicio. Lo que uno ve a menudo y que pasa en muchas organizaciones es que ni siquiera se cuenta con un plano de la red, y eso todavía hace más difícil el proceso de investigación. Por eso cuando se va a hacer una certificación en norma ISO de calidad, pues hay que llevar a cabo toda esta documentación. Entonces, identificar los dispositivos de almacenamiento externo y los equipos remotos que se deben incluir. Cuando la organización tiene sedes, subsedes, entonces hay equipos externos en los cuales deben ser incluidos en ese proceso de investigación. Podría incluir memoria USB, disco duro, portable, entre otros. Capturar el tráfico de red durante un periodo de tiempo si se requiere un análisis en vivo. Cuando hablamos de un análisis en vivo nos referimos a equipos que están encendidos, que están activos. Entonces es posible que se quiera capturar el tráfico de red para analizar los distintos paquetes y poder ahí encontrar evidencia. Este tipo de análisis es necesario si se cree que hay tráfico sospechoso continuo en la red. Por lo general solo se realiza después de que las auditorías y el registro se hayan agotado como fuentes de evidencia. El rastreo de la red, captura el tráfico de red, puede ser una violación a la privacidad dependiendo del alcance de la captura. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado con la implementación de herramientas de captura de red en la red. Entonces dice que utilizar herramientas para examinar el estado de las aplicaciones y los sistemas operativos en equipos que probablemente se vean afectados. Y finalmente examinar los servidores de archivos y aplicaciones afectadas. Entonces fíjense que aquí necesitamos un experto en red, un experto en sistemas operativos y el experto en software, en hardware para las aplicaciones. Entonces ahí vemos cómo se tiene que ir conformando el equipo. Dice, las siguientes prácticas recomendadas pueden ayudar a tener una comprensión completa de la situación. Utilizar herramientas para examinar el estado de las aplicaciones y los sistemas operativos en equipos que probablemente se vean afectados. Examinar los servidores de archivos y aplicaciones afectados. Algunas herramientas de captura de la información recopilada durante esta evaluación, como la ejecución de procesos y datos de la memoria en tiempo real, se deben asegurarse de que los registros generados se almacenen de forma segura para evitar la pérdida de estos datos volátiles. Además, las siguientes prácticas recomendadas pueden ayudar a obtener una comprensión completa de la situación. Entonces, fíjense que para poder obtener información de la memoria se requiere de software especializado, no podemos obtenerlo así nomás. Y obtener todo la base de datos de los procesos que están en ejecución. Entonces, todo eso es con software especializado. Construir una línea de tiempo y asignar todo a ella es especialmente importante para los incidentes globales. Documente la discrepancia entre la fecha y la hora de los hubs, como los equipos de escritorio y la fecha y hora del sistema. Pues puede ser que los equipos no coincidan en la fecha y en la hora porque la tengan atrasada. Si ese es el caso, entonces se tiene que documentar esa parte. Identificar y entrevistar a cualquier persona que pueda estar involucrada en el incidente, como administradores de sistemas y usuarios. A menudo proporcionan buenos resultados e ideas sobre la situación. La entrevista debe ser realizada por personas experimentadas. Documentar todos los resultados de la entrevista. Se tendrán que usarlos más adelante para comprender completamente la situación. Recuperar información
de dispositivos de red internos y externos como firewall, enrutadores que podrían utilizarse en posibles rutas de ataque. Entonces mire que todo lo que implica eso. Luego viene la siguiente fase, que es prepararse para la adquisición de pruebas. Entonces se debe asegurar que se han determinado correctamente las acciones y el resultado de la fase de evaluar la situación. Un documento detallado que contenga toda información que considere relevante proporciona un punto de partida para la siguiente fase y para la preparación final del informe. Además, si el incidente se convierte en algo más que una investigación interna y requiere procedimientos judiciales, es posible que todos los procesos utilizados en la recopilación de pruebas puedan ser utilizados por terceros independientes para tratar de lograr los mismos resultados. Entonces, ¿eso qué implica? Que si yo expongo una situación y llego a poner una conclusión, la parte de defensa puede utilizar los mismos resultados, las mismas evidencias para ver si llega a los mismos resultados. Y si no llega y encuentra falencia, pues van a invalidar el juicio que se ha hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque carece de veracidad. Entonces, dicho documento debe proporcionar información detallada sobre la situación e incluir lo siguiente: una estimación inicial del impacto de la situación en el negocio de la organización, un diagrama detallado de la topología de red que resalta los sistemas informáticos afectados y proporciona detalles sobre cómo estos sistemas podrían verse afectados, resúmenes de entrevistas con usuarios y administradores de sistemas, resultados de cualquier interacción legal y de terceros, informe y registro generados por las herramientas utilizadas durante la fase de evaluación, una propuesta del curso de acción a seguir. Entonces, mire que eso es muy complejo, llevar a cabo un proceso de informática forense correctamente. Importante crear documentación coherente, precisa y detallada a lo largo del proceso. Ayudará con la investigación en curso. Esta documentación es a menudo crítica para el éxito del proyecto y nunca debe pasarse por alto. O sea, es estrictamente necesario ir documentando todo lo que se hace. Tener siempre en cuenta que constituye una prueba que podría utilizarse en procedimientos judiciales. Antes de comenzar la siguiente fase, asegúrese de que ha obtenido la firma de un responsable de la toma de decisión en la documentación que creó durante la fase de evaluación. Es decir, que creamos la fase de evaluación, generamos el informe de esa fase y tenemos que obtener la aprobación de las personas que toman decisiones para poder continuar en el proceso. Además de la autorización inicial, aquí hay una siguiente autorización porque ya aquí hay un informe parcial de la situación inicial del proceso de evaluación del incidente. Y entonces luego de eso pasamos a la fase 2, que es adquirir los datos. Entonces aquí se lleva a cabo 3 pasos. Construir la herramienta de investigación, recolectar los datos y almacenar y archivar la evidencia. ¿Sí? Son los 3 pasos. Entonces, construir un kit de herramientas de investigación informática. Entonces, fíjense que luego de la evaluación ya tenemos claro el incidente. Entonces, tenemos que determinar cuál es el kit de herramientas que vamos a utilizar para llevar a cabo el proceso. Porque lo que hicimos previamente fue evaluar apenas la situación. Ahora vamos a construir un kit de herramientas para llevar a cabo la investigación. Entonces dice que se necesita una conexión de herramientas de hardware y software para adquirir datos durante una investigación. Dicho kit podría contener un portátil con herramientas de software, sistemas operativos, parches adecuados, medios de aplicación, dispositivos de copia de seguridad protegidos contra escritura, medios en blanco, equipos de red básicos y cables. Idealmente, este conjunto de herramientas se creará
de antemano y los miembros del equipo estarán familiarizados con la herramienta antes de tener que llevar a cabo una investigación. Entonces aquí es muy importante mantener claro todo esto y sobre todo contar con hardware que se pueda conectar a los dispositivos para convertirlo en solo lectura, que no alteren la información, porque si la altera, pues ya se pierde la evidencia, queda inválida. Entonces ese kit de herramienta hay que construirlo y tiene que ser pues el ideal para garantizar que la evidencia no sea modificada, no sea borrada y que se pueda perder su garantía. Entonces vamos a mirar el primer paso, que es la recolección de los datos. Aquí entonces vamos a mirar que se puede realizar localmente o a través de una red. Pues localmente si es un equipo interno en la organización, y si es a través de la red, pues tocará en caso que los equipos estén por fuera y no estén al alcance. Localmente tiene la ventaja de un mayor control sobre los equipos y los datos involucrados. Sin embargo, no siempre es factible cuando hay servidores de alta disponibilidad involucrados. Otros factores como el secreto de la investigación, la naturaleza de las pruebas que deben reunirse y el plazo para la investigación determinará en últimas instancias si las pruebas se recopilan local o a través de la red. Entonces puede que tenemos el equipo local, pero es un servidor. No me puedo ir al servidor a trabajarlo, sino que tengo que conectarme de la red porque el servidor está atendiendo peticiones de usuarios, está en servicio, está, como se dice, en producción. Entonces tengo que seguir ofreciendo servicio a la organización. Ahí en ese caso la evidencia toca tomarla a través de la red. Entonces es importante determinar primero si se ha instalado un rootkit, componente de software que toman el control completo del computador y ocultan su existencia de la herramienta de diagnóstico estándar debido a que funcionan a un nivel de hardware muy bajo. Entonces generalmente cuando se comete un incidente, la persona que comete el hecho instala lo que se conoce un rootkit, que es muy difícil de detectar. Hay una herramienta disponible que se llama Microsoft Windows Sys Internal Rootkit Revelator. Ese sirve para poder detectar si hay una de estas herramientas instaladas. Pero esas son herramientas especializadas que sirven para ese propósito bajo el sistema Windows, por supuesto. Habría que mirar bajo Linux qué otra pudiéramos utilizar. Pero entonces es uno de los aspectos importantes. Dice, el proceso de adquisición de datos recomendado es el siguiente: crear documentación precisa que luego permitirá identificar y autenticar la evidencia que se recopila. Se debe anotar cualquier elemento de interés potencial y registrar cualquier actividad que pueda ser importante más adelante en la investigación. La clave para una investigación exitosa es la documentación adecuada. Se sigue insistiendo en cada fase en la documentación, incluyendo información como la siguiente: quién realizó la acción y por qué lo hicieron, qué intentaban lograr, cómo realizaron la acción, incluidas las herramientas que utilizaron y los procedimientos que siguieron, cuándo realizaron la acción, fecha y hora, y los resultados que obtuvieron. Dice, recopilar los datos. Determine qué método de investigación utilizar. Normalmente se utiliza una combinación de investigación sin conexión y en línea. En las investigaciones fuera de línea se realiza un análisis adicional en una copia bit a bit de la evidencia original. En una evidencia en línea, el análisis se realiza sobre la evidencia en vivo original. Se debe tener especial cuidado debido al riesgo de alterar la evidencia que podría ser necesaria para probar un caso. Entonces, fíjense que podemos tener evidencia
en línea, si es del caché de memoria, del estado de los procesos, del registro de Windows, por ejemplo. Esos son evidencias en vivo o evidencias offline o locales, cuando ya el equipo puede ser apagado o puede utilizar una USB, un disco portable, o si el equipo estaba apagado, lo encontré apagado y ahí no hay información en vivo, entonces puedo hacer una copia bit a bit y trabajar sobre la copia. Esa copia no se hace normalmente como lo hacemos, hay que hacerla con herramientas especializadas que permitan copiar y hacer una copia exacta del dispositivo, bit a bit, o sea, carácter a carácter. Y se copia toda la estructura del disco de la cual se quiera hacer la investigación. Se debe identificar y documentar posibles fuentes de datos, incluidas las siguientes: servidores, registro de dispositivos de red internos y externos, componentes de hardware internos como adaptadores de red, firewall, USB, dispositivos de almacenamiento que deben adquirirse, internos y externos. Cuando se debe capturar datos volátiles, entonces debemos considerar cuidadosamente el orden en el que se recopilan los datos. La evidencia volátil puede ser fácilmente destruida. La información como los procesos de ejecución, los datos cargados en la memoria, las tablas de enrutamiento, los archivos temporales se pueden perder para siempre cuando se apague el equipo. Entonces, esa información es muy importante, pero debemos contar con herramientas especializadas para cada una de ellas, ¿sí? Para yo poder tener la información de los procesos de ejecución, bueno, eso sí es fácil porque Windows lo proporciona. Y tomaría pantallazos, no que sé, pero lo importante no haría pantallazos porque no lo podemos analizar, sino poder traer los procesos que están llevando. Entonces se requiere herramientas específicas. Los datos cargados de memoria, pues tenemos que tener herramientas que permitan ir hasta la memoria y poder extraer de allí. Las tablas de enrutamiento de los routers, por ejemplo, esas tablas de enrutamiento son muy importantes y deberíamos traerlas para hacer análisis. Los archivos, lo mismo son los archivos temporales en los sistemas operativos. También se requiere información especializada, o más bien herramientas especializadas. Dice que se deben utilizar los siguientes métodos para recopilar dicha información. Si necesita quitar cualquier dispositivo de almacenamiento interno, apague primero el PC. Sin embargo, antes de apagar el equipo, debe comprobar que todos los datos volátiles sean capturados siempre que sea posible. Determinar si extraer el dispositivo de almacenamiento del equipo sospechoso y utilizar su propio sistema para adquirir los datos. Es posible que no sea posible quitar el dispositivo de almacenamiento debido a las consideraciones de hardware e incompatibilidades. Normalmente no desconectaría el dispositivo de almacenamiento como dispositivo RAID. Ese tipo de discos duros en forma RAID no se deberían desconectar. Dispositivos de almacenamiento como una dependencia de hardware, por ejemplo, los equipos heredados cuando se habla de clúster, o dispositivos en sistemas de almacenamiento en red, como redes de área de almacenamiento. Entonces, esos tipos de equipos es mejor hacerlo en vivo. Crear una copia bit a bit de la evidencia en un destino de copia de seguridad. Eso es muy importante. Y aquí nos hablan de una herramienta al final, ¿ves? Por ejemplo, in case guidance software of FTK de Advanced Data. Estos dos herramientas, pero ¿qué pasa con estas herramientas? Son licenciadas y son costosas porque estas herramientas son aceptadas en cualquier proceso judicial a nivel internacional. Entonces, estas compañías se han dedicado a crear este tipo de herramientas y cada día las actualizan, las fortalecen
y ya tienen un reconocimiento internacional y son legalmente aceptadas en procesos de informática forense ante entidades judiciales. Pero en un proceso interno, pues no vamos a gastar un costo de esta herramienta para adquirir una licencia. Entonces tendríamos que valernos de otra herramienta. Más adelante, pues les voy a dar unas distintas herramientas open source que se pueden utilizar para llevar a cabo este mismo tipo de proceso. Pero si ya se requiere de un proceso legal, hay que utilizar las que son legalmente reconocidas. No pueden ser herramientas open source que no tienen la aceptación judicial y requerida. Entonces, hay que documentar los dispositivos de almacenamiento interno y asegurarse de incluir información sobre sus configuraciones. Por ejemplo, el fabricante, el modelo, la configuración del puente y el tamaño del dispositivo. Además, tenga en cuenta el tipo de interfaz y el estado de la unidad. Verificar los datos que se recopilen. Vamos a ir avanzando para no... Yo les voy a compartir esta, para no demorarnos mucho, porque esta metodología es un poco larga, está bien explicada. Dice aquí entonces que las prácticas recomendables incluyen la siguiente: se debe asegurar física y almacenar la evidencia en un lugar a prueba de manipulaciones, asegurar de que ninguna persona no autorizada tenga acceso a la prueba a través de la red o de otra manera, documentar quién tiene acceso físico y de red a la información, proteger el equipo de almacenamiento de campo magnético. Eso es muy importante, porque el campo magnético puede alterar o destruir la información. Hacer al menos 2 copias de la evidencia que recopiló y guardarle una copia en un lugar seguro fuera del sitio. O sea que además del sitio seguro, hay que guardar otra copia por fuera en otro sitio aún más seguro para garantizar pues la originalidad de la prueba. Asegurarse de que la evidencia esté protegida físicamente. Documentar claramente la cadena de custodia de la prueba. Insisten en la cadena de custodia. Eso es muy importante en el proceso. Aquí vendría la fase 3. La fase 3 tiene que ver con analizar los datos y implica analizar los datos de red, analizar los datos de los hosts locales y analizar los datos de almacenamiento. Entonces, como ves aquí, hay que analizar los datos de red. Voy a pasar rapidito por aquí. Analizar los datos de host y analizar los medios de almacenamiento. Aquí está explicado. Luego viene la fase 4, en la cual vamos a mirar ya el informe. Entonces, tener y organizar la información y escribir el reporte. Son solo 2 pasos. Entonces, mira que recopilar y organizar la información. Aquí hay algunas recomendaciones. Escribir el reporte, el cual debe tener el propósito, el autor, el resumen del incidente, la evidencia, los detalles, conclusiones, detalles, documentos de apoyo. Y aquí se sugiere revisar y leer el informe del Interpol, informe forense de Interpol sobre los ordenadores y equipo informático de la FARC decomisado por Colombia. Y aquí ese es un informe, ese es un reporte del FBI, el cual cumple con todas estas características. Entonces se sugiere que lo lean para que ustedes tengan un ejemplo real de un informe informático forense. Se les da esa sugerencia. Entonces allí terminaría el proceso de la metodología. Ahora vienen los escenarios aplicados. Entonces, para los escenarios, un ejemplo de escenario aplicado, se recomienda remitirse al capítulo 5 del Fundamental Computer Investigation Guía por Windows, la versión 1, y aquí les dejo el enlace donde pueden consultar y remitirse a ese capítulo para que vean un ejemplo. Para la parte de herramientas, aquí también les dejo un enlace. Aquí hay otra herramienta. Te decía que íbamos a mirar otras herramientas. Aquí les dejo un enlace
Y aquí están las famosas 3 herramientas reconocidas internacionalmente: InCase, Forensic Toolkit y WinX. Son licenciadas, hacen imágenes, presentan control de integridad, hacen análisis y son admitidas en los casos judiciales. También tiene aquí los enlaces de estas herramientas, la página web donde pueden ser consultadas sus características. Además, pues aquí les dejo, yo te decía que hay análisis forense móvil. Aquí les dejo un enlace donde pueden consultar algunas herramientas para hacer análisis en dispositivos móviles. Aquí está otra de Nirosoft, que presenta utilidades de recuperación de contraseñas, de monitoreo de red, de relacionadas con Internet, con Outlook, de líneas de comando, de escritorio, de herramientas de sistema gratis. Pero estas no son reconocidas, pero en un caso de una investigación interna se pueden utilizar. Aquí les dejo la dirección para que puedan consultarla en más detalle. Y aquí pues se sugiere la lectura de esta guía, que es un resumen apenas de lo que yo he presentado aquí. La guía completa está en esta ruta, aunque está en inglés, se puede leer, y si no sabemos, podemos hacer uso de traductores como Bing Translator, Google Translator, Genka Translator, y estos traductores nos ayudan, pues si no tenemos la capacidad de lectura en inglés. Entonces viene en vía que todavía nos faltaría el tema 2, que es análisis en sistema vivo y sistema muerto. Esto lo resumimos pues rápidamente como sistema vivo, los equipos encendidos, y sistema muerto, los equipos apagados. Aquí hay algunas recomendaciones. El otro tema tiene que ver con el principio de transferencia de los CAR. Aquí se resume: cualquier objeto que entre en la escena del crimen deja un rastro en la escena o en la víctima y viceversa. Se lleva consigo, en otras palabras, cada contacto deja un rastro. Eso es lo que dice el principio de Lockhart. Habla de una transferencia, de una evidencia transitoria, evidencia de curso de patrón, evidencia condicional, evidencia transferida. El principio de intercambio local se puede resumir así: el sospechoso se lleva lejos algún rastro de la escena y de la víctima. La víctima retendrá resto del sospechoso y puede dejar rastro de sí mismo en el sospechoso. El sospechoso dejará algún rastro en la escena. El principio dice que el objeto es establecer una relación entre los diferentes componentes: la escena del crimen, la víctima, la evidencia física y el sospechoso. Aquí pues sugerimos que se remitan a las fuentes de estudio que están en la unidad. No lean el PDF, sino directo en la parte web del curso, para que puedan tener acceso a todos estos elementos. Y el último tema tiene que ver con el protocolo de cadena de custodia, la cual habla del embalaje, rotulado y custodia, hoja de ruta, recibos personales de custodia, libro de registro de entrada y salida en material de evidencia. Bueno, ya en el foro 1 hablamos sobre la cadena de custodia, así que ya este es tema conocido. Por lo tanto, no hay que hacer mucho énfasis en él, porque ya pues las bases: recopilación, rotulado, etiquetado, embalaje, diligenciar recibo personal de custodia, diligenciar libro de registro de entrada y o salida de la evidencia. Esto lo propone este autor. Y estos pues son documentos sugeridos de lectura. Aquí habla del procedimiento de identificación, recolección, preservación, reconstrucción, análisis y preservación de la evidencia, pues, que está relacionado todo con la cadena de custodia. Y ahí finalizaríamos entonces el resumen de lo que tiene que ver
con el elemento de competencia 2. Este es un solo resumen que traté de organizarle para hacer como una introducción general al tema. ¿Qué es la sugerencia? Hombre, llegar a la unidad de elemento de competencia 2, ¿sí? Y aquí, en contenido, explorar cada uno de los temas que se propone. Y aquí están las fuentes de estudio de cada uno de esos temas para ir profundizando en ellos. Entonces aquí está el análisis de sistema vivo y sistema muerto. Aquí habla de principio de transferencia de local, y aquí está más detallado. El tema 4 entonces habla de los protocolos de cadena de custodia, bien detallado, y el tema 5 entonces tiene que ver con los procesos de identificación, recolección, y aquí está todas las fuentes de consulta que tienen que hacer. Está entonces en desarrollo también. Vemos que está el foro 2, que está en desarrollo, la cual hay que leer la metodología de análisis forense. Esta es otra metodología, que esta metodología de Dragon Yard está basada en la metodología que acabábamos de ver. Esta también está basada en esa, y la idea es que entonces participar basado en esa metodología. ¿Cómo se va a calificar? Pues el aporte propio un 2, el aporte a un compañero 1.5 y el aporte a 2 hasta 1.5, eso daría un 5. Y está del 29, o sea, desde antier hasta el 7 de agosto, que eso es el próximo viernes. Así que hay tiempo suficiente para participar en el foro. Y está disponible el trabajo 1. Entonces, teniendo en cuenta la situación que pusieron en el caso anterior, en la actividad 1, vamos a responder estos interrogantes. ¿Qué tipo de análisis hacer ante una situación delictiva? ¿Qué tipos de evidencia se encuentran según el caso reportado? ¿Qué se hace necesario secuestrar para la investigación? ¿Cuál es la cadena de custodia que se debe seguir para mantener la integridad de la evidencia? Y otros aspectos que consideren pertinentes. Entonces, vemos que ya, según el caso que pusieron en la actividad 1, entonces vamos a resolver esto. Por supuesto, hay que documentarse, hay que leer mucho para poder responder esto de una forma argumentativa y basado en citas. Hay que citar autores, hay que llevar para decir, de acuerdo a lo que pone el siguiente autor, fulano y tal, se considera que se debe hacer esto, aquello, lo otro. Como siempre, pues, lo que debe tener el documento, que portada de introducción, objetivo general específico, desarrollo, conclusión y referencia bibliográfica. Aquí se deja el enlace a la norma APA para que la puedan consultar. Y la fecha de entrega es el 9 de agosto, o sea, de este domingo, en 8 días. Este trabajo también puede ser desarrollado en equipo, no hay ningún inconveniente. Entonces, eso es todo como lo que tenemos para este elemento de competencia 2. No sé si tienes alguna inquietud al respecto. No, profe, muchas gracias. La presentación que hiciste, ¿esa también no la compartes? Por supuesto que sí. Mañana en el transcurso del día les comparto esta presentación junto con el video para que puedan tener acceso a ella. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces voy a detener la grabación en este momento para dar finalizado ya entonces nuestro encuentro sincrónico.